Bienvenidos, buenos días, tardes o noches, o en el momento en el que ustedes estén viendo este video, en una de nuestras nuevas charlas con autores y personas interesantes. En esta ocasión, pues, nos visita Cere School. Voy a presentarte, Cere, y te doy la palabra ahorita para que nos saludes. Eh, Cere es creadora de contenido es multidisciplinar, hace de todo. Desde artista, tienes tu cuenta de Instagram de la artisteada, pintas, haces un montón de cosas. Te autonombras bruja del caos, que me encanta, que también valdría la pena que después invitarte, porque en esta ocasión, en este tema, vamos a platicar sobre los sueños. Después quizás la invitaremos para que nos platique de las brujas, que también sabe muchísimo. Es comunicadora, tiene un podcast que se llama Misterios y Cubatas, muy simpático. Tocan temas de misterio junto a Bar Hernández y Laudano, me parece que son tus compañeros, y en el consultorio onírico, ¿no? Con Alberto Martínez, que muy simpático todos los temas que trabajas. Y por último, yo te conocí por tus participaciones en La Escóbula de la Brújula y en especial en El Dragón Invisible, ¿no? Que te invitaron a platicar de estos temas de los sueños, no recuerdo cómo le llaman, como bueno, las pesadillas o los sueños malvados. Parálisis, sí. Exacto. Entonces, pues nada, bienvenida, Cere, y ahorita también nos platicas porque tienes múltiples proyectos siempre. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Lo primero, un saludo a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias, Miguel, por invitarme. El otro día, vaya charla bonita que tuviste con Dani de Toledo Mágico. Bueno, Dani y Gonzalo, grandes, grandes de España. Y nada, que estoy encantada de estar aquí y efectivamente estoy con muchas cosas a la vez, pero encantada de hablar contigo y sobre todo también con la audiencia de Latinoamérica que es increíble toda la acogida que tiene cualquier proyecto que hago y cualquier cosa que planteo, e incluso el libro, el último libro, todo tiene mucha repercusión y me siento muy agradecida, la verdad, y muy honrada y muy contenta de estar aquí echando una charlita contigo. Así que gracias por invitarme. No, Seré, muchísimas gracias a ti. Y en este sentido, pues a nosotros nos te invitamos porque a nosotros nos interesan mucho los temas de misterio, temas que no son tan concretos como lo físico, ¿no? Y en este sentido, el tema de los sueños es muy interesante porque además yo conocí una chica que una vez me dijo, oye, ¿a poco qué sueñas? Y yo, "Pues, no sueño nada, o sea, o no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo de lo que sueño", y me contaba ella, tienes que anotar lo que sueñas luego, luego cuando te despiertes porque estás más fresco. Y me he hecho consciente en múltiples ocasiones de que los sueños tienen quizás alguna importancia, ¿no? Y en ese sentido te quería que nos hicieras una introducción a qué son los sueños, qué importancia tienen para el ser humano. Digamos que yo te he escuchado hacer hasta la historia del sueño desde los tal- em, sociedades tradicionales antiguas que tenían estos interpretadores de sueños, chamanes que viajaban, ¿no? Después te preguntaremos sobre los onironautas, que me disculparán, pero se me dificulta muchísimo la palabra por si me equivoco. Entonces, en ese sentido, bueno, que nos hicieras una pequeña introducción sobre, eh, qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de los sueños, o qué son los sueños, podríamos empezar. Bueno, esto es un temazo. El tema de los sueños, además, sobre todo lo que decías antes de Onironautas. Onironautas también es el nombre del podcast que tengo con Alberto, en el que hablamos del mundo de los sueños. A ver, ¿por qué es tan fascinante el mundo de los sueños? Porque hay muchísimas disciplinas que lo estudian. No es un tema que se pueda abordar simplemente desde una perspectiva. Tenemos la perspectiva histórica, lo que comentabas antes, ¿no? Cuando nos remontamos al origen de la humanidad, ¿no? Y también tenemos la perspectiva cultural, la perspectiva artística, la perspectiva psicológica, por supuesto, científica, todo lo que tenga que ver con magia, con brujería, con todo. Y además yo creo que de lo más fascinante que podemos encontrar en los sueños es que aunque no te acuerdes, Miguel, tú también sueñas. Todo el mundo tiene la oportunidad de soñar y además todos los días. Bueno, salvo que tengas insomnio crónico de estos de no dormir nunca, pero bueno, por lo general, sí que es una oportunidad que tenemos y aparte no hay que ser, digamos, alguien especial para empezar a trabajar los sueños y tal. No, simplemente con que tengas este interés ya es un punto de partida muy bueno. Decías antes que
yo nunca me acuerdo y una chica me dijo de apuntar y mejoras y tal. Toda la atención que le prestas al mundo de los sueños, te lo devuelve, o sea, es algo bueno. Y también todo lo que hagas en la vigilia tiene un peso en el sueño y todo lo que haces en el sueño tiene el peso en la vigilia. En el sueño podemos trabajar cosas, podemos entender cosas, asimilar cosas, sanar, desde tema de repetición de situaciones traumáticas para que poco a poco vayamos asimilándolas. Siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre hay que ponerse en manos de psicólogos, de psiquiatras, de gente especializada en salud mental para este tipo de tratamientos de, pues eso, cosas traumáticas. No es que te diga, la vete a dormir que se te pasa el trauma, ¿no? Pero sí que, de hecho, en la actualidad hay muchísimo trabajo con el tema de rehabilitación, no solo mental, sino también física. De hecho, creo que es Zoley el que tiene, hizo un estudio gigantesco y tiene un paper como de 80 páginas en plan de cómo los deportistas que conseguían hacer ejercicios en sueños, sueño lúcido, que eso es algo que si quieres luego hablamos porque es distinto de un sueño, digamos, estándar. Estos deportistas que hacían estos aprendizajes en sueños lúcidos tenían hasta un 15% de mejora con respecto a los que solo lo hacían en la vigilia. Y esto es, bueno, y podemos hablar de un montón de estudios y también nos podemos hablar de cosas en plan Black Mirror, ¿no? Pero Sí. yo creo que la importancia del sueño radica en que todo el mundo puede soñar, todo el mundo puede trabajarlo y todo el mundo puede seguir su camino y, bueno, también compartirlo con otra gente porque también muchas veces hablamos en Onironautas de las culturas en las que se comparten estos sueños, ¿no? En las que se sienta la tribu alrededor de esta hoguera o tribus que hablan de el sueño como el origen de la vida, como que somos sueños de los dioses, que si no soñamos con un dios no existe. Hay multitud bueno, todas las culturas hablan de sueños, todas las civilizaciones hablan de sueños y yo creo que, bueno, yo estoy, ya sabes que dedicada a este mundo también, entre mis múltiples cositas, pero estoy dedicada a este mundo también y yo creo que por eso es tan interesante este tema. No, totalmente. Todo esto, esta introducción que nos da Cere, me resuena porque también a nosotros que nos encanta los temas espirituales, siempre se escucha que todas las personas tenemos estas capacidades, ¿no? Simplemente, bueno, no simplemente, hay que trabajarlas, hay que estudiarlas, hay que ser conscientes de lo que uno está sintiendo, dónde está viviendo en este sentido en el sueño. Yo te quería preguntar, ir definiendo, ir acotando nuestra conversación a, este, sobre todo estos tipos de diferentes sueños, ¿no? Toda esta conversación que tenemos, a mí me resuena porque yo he tenido muchísimos problemas de sueño. Mencionaste, insomnios y yo he pasado insomnios muy, muy duros, muy largos. Aquí hago una confesión propia Ujú, y la verdad es que es complicado porque tienes una relación negativa o tuve una relación negativa con mis sueños, sueños en general y con mi dormir, ¿no? También en específico. Entonces, em, por eso quizás tampoco era consciente de lo que me pasaba cuando yo dormía. Tomaba medicamentos y esto te nubla toda la conciencia. Entonces, cuando uno comienza a estar más consciente de todo esto, cambia todo, ¿no? Porque yo recuerdo que dormía, pero era muy gracioso porque yo decía, no, no, duermo, pero no descanso la mente. mm, Terminaba, o me despertaba con un dolor de cabeza terrible. Y en ese sentido, podemos ir, y te doy la palabra ahí, ¿qué tanto a mí me interesa el sueño como elemento de salud, uno mental, dos, de entender tu propia conciencia y entender tu realidad, porque tu inconsciente, me disculparás si utilizo mal los conceptos, pero no soy psicólogo, el inconsciente te mm, está diciendo cosas. ¿Cómo lo ves en ese sentido la importancia del sueño y de los sueños, ¿no? A la hora de la salud mental, porque a mí me interesa un poquito ese tema también por mi tema en particular, ¿no? Bueno, el sueño es una parte fundamental, el descanso es una parte fundamental de la salud. Tú lo has sufrido en primera persona. ¿Cómo te puede deteriorar a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel físico la falta de sueño? Hay ciertas funciones de recuperación del cuerpo que se realizan solo durante el sueño profundo, por ejemplo. Hay temas como la regeneración del líquido intervertebral que se realizan durante el sueño. Es que todo, todo lo que puedas, la gente que tiene mejor descanso, pues tiene mejores condiciones cardíacas. Es que hay
podemos seguir infinitamente. A nivel mental, obviamente, la gente que duerme mal tiene esta irritabilidad, esta tristeza muchas veces, está muy asociado a procesos depresivos, a procesos de ansiedad, a cuadros de pánico. Estos terrores nocturnos o estas parálisis del sueño que ocurren también son un estado de estrés. Es fundamental cuidar el sueño y no siempre es fácil y sobre todo cuando la vida pues te viene como te viene, ¿no? Porque claro, es muy fácil decir, ay, qué mal duermo ya, ¿qué te pasa? No, que es que estoy con el móvil haciendo el tonto. ¿Y a ti qué te pasa? No, que murió mi padre. Pues hombre, ¿sabes? Aquí hay distintas, obviamente todo el mundo tiene su vida y obviamente todo el mundo tiene sus circunstancias, pero si te encuentras mal, lo primero sería centrarte en lo que controlas más o menos, que sería el sueño. Los distintos tipos de sueño que comentas o la relación que tiene con la psicología, ya no es que lo diga yo, que yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero hablamos de Freud y Jung. Jung, que era el discípulo de Freud. O sea, tú bien sabes que principios bueno, en el año 1900 sale esta publicación fundamental de Freud, en plan de analizando los sueños, tal. Y bueno, Jung recoge el testigo y va más allá. Jung da ese salto en el que habla de que hay un inconsciente colectivo y entonces en este inconsciente colectivo se accede a través de los sueños y tú recoges esta información y venga para adelante con ello, ¿sabes? Que también él proponía algunos casos de estudio, ¿no? Él había tenido, pues, esta mujer que había pasado por una época en la que soñaba que, le atacaban en un parque, y la atacaban y la violentaban, y no sé qué, y al final se acabó cumpliendo. Otro señor que soñaba que se tiraba no sé qué, y al final se despeñó por una montaña. ¿Hasta qué punto son proféticos y está relacionado con la espiritualidad y con la magia? O hasta qué punto, según dice Jung, esto viene sí, de una fuente de conocimiento universal, pero también de esas señales que nuestro inconsciente va recogiendo, que no pasan a través del consciente, que la mente no las detecta, pero sí hay algo detrás de nuestra mente, ¿no? Al fondo, ¿no? Al fondo hay sitio, como dice la frase, ¿no? Pues al fondo se están procesando cosas que salen en el sueño porque no tenemos lo que se llama en magia, sensores psíquicos, ¿no? El sensor psíquico lo que se trata de evitar es exactamente eso, ¿no? Que la racionalidad te impida llegar a cierto tipo de conclusiones, razonamientos u operaciones mágicas porque entra en contradicción con las leyes establecidas, ¿no? Em, en cuanto al psicoanálisis, etcétera, bueno, como siempre hay defensores, detractores, pero más allá del psicoanálisis en la actualidad, los psicólogos y los psiquiatras trabajan con el sueño y una de las primeras preguntas es ¿cómo estás durmiendo? Si no estás durmiendo enseguida, él se ataca a la primera parte en plan de, bueno, necesitas dormir, tómate ¿sabes? Esto para dormir, no para hacerlo crónico, ¿no? Sino para tratamiento de choque inicial, tienes que dormir y luego ya veremos. Entonces, ya no es que es algo que sea una situación personal, que también lo siento y lo pienso personalmente, o cultural, que también es que a nivel ciencia, la ciencia está cada vez más pendiente del mundo de los sueños, aunque es complejo de investigar, obviamente, y complejo de estudiar. Pero bueno, aquí estamos y cuanto más se habla de sueños, pues más interés hay, cuanto más interés hay, más inversión hay, y cuanta más inversión, pues mejor para todos, porque avanzaremos todos en la misma dirección. Totalmente, Cere. Y ahorita toda esta interpretación que nos estás dando a mí me resuena porque esto inconsciente colectivo, qué sé yo, llamarlo como una nube en el que todo el conocimiento del ser humano está ahí, me apela mucho porque yo entiendo que los griegos le llamaban a descubrir cuando aprendían algo, ¿no? Por el conocimiento está, ¿no? En ese sentido, cuando yo te he escuchado hablar de onironautas, cuando he escuchado hablar de sueños lúcidos, que personas pueden visitar lugares que no conocen y te describen lugares que nunca han Mm, estado, que nunca han visto. Entonces me da la sensación de que em, tenemos que confiar porque lo están describiendo, ¿no? Y ellos, entonces en ese sentido, bueno, es interesante esto, ¿no? Y te doy paso ahorita para ir llegando hacia los lugares más interesantes y más misteriosos de la mente y del ser, de los sueños. Y no quería pasar de mencionar esto que tú comentaste
Y quizás también, y a mí, a lo mejor hasta el final de la conversación estaría bueno platicar de eso, de los problemas actuales del sueño, ¿no? Porque muchísima gente está teniendo muchos problemas de sueño. Yo siempre, cuando tenía estos problemas, yo decía, creo que le estoy traicionando a los mamíferos porque ya ni sé dormir. Algo que haces en automático o algo que se hace o se esperaría que haces en automático, lo estamos dejando de hacer, ¿no? Entonces, te voy dando paso ahí para los temas más interesantes, estos sueños lúcidos, estas onironautas, que para los que no sepan, onironautas son los viajeros, ¿no? Podríamos decirlos de los sueños, que me resuena mucho a estos cómics de Neil Gaiman, Sí, de sí, Morfeo, Sandman. Sandman, ¿no? Que visitaba la biblioteca, ¿no? Es un cómic que a mí me encanta porque todos los sueños que tenemos se escribe un libro, ¿no? Eso es muy bonito y lo tiene Sandman en, bueno, en Morfeo, perdón, en su biblioteca y es muy bonito todo eso. Y entonces Neil Gaiman lo traslada a la ilustración para demostrarnos lo que quizás en los onironautas ven, ¿no? Te doy paso ahí para que nos platiques, Eder. Pues mira, vamos por partes porque claro, son Así esto es un mundo, es un mundo aparte. Cuando dices que sientes que estás traicionando la especie, ¿no?, de mamíferos. A ver, sí que si tú lo piensas y te pones de forma crítica, dormir es que es muy sencillo. Pero claro, a ver qué circunstancias vitales tienes. No es lo mismo cuando tú estás pasando por una etapa horrible o incluso estás en un vecindario que hay, pues, mucha agitación, o sea, es que hay los factores externos y los factores internos. Yo sé que ahora en Instagram está muy de moda las frases que resumen, y que hacen memes todas las, ¿sabes? Toda la sabiduría y llega un momento en que casi que la mancillan, ¿no? Pero la historia no es como lo que ocurre, sino tu reacción a lo que ocurre. Entonces, si yo no soy, ya te digo, yo no soy doctora, no, o sea, no soy médico, no soy psiquiatra, psicóloga, pero claro, ya solo la parte en la que dices, me sentía que estaba traicionando a los mamíferos, hay una culpabilidad porque no duermes que se está sumando a los nervios de no dormir, la sí, no, culpabilidad de no dormir. no, era un sufrimiento, era un sí, Claro. necesito dormir porque necesito trabajar, necesito, descansar porque si no, no, entonces todo lo haces mal, o sea, estás estresado. Sí, a ver, yo para dar un consejo que le sirva a todo el mundo, y no lo digo yo, o sea, es que lo dicen educadores, lo dicen los padres, lo dicen los psicólogos, psiquiatras, reducir el uso de pantallas. Ya no es que sea la luz azul o no, que también es que nuestro span de atención es basura ahora mismo. Incluso cuando necesitas, cuando dices: "No me acuerdo de los sueños", no lo digo por ti, sino conceptual, la gente que dice: "No me acuerdo de los sueños", le dices: "Bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a ir por la calle". Y vas por la calle y cuando terminas de pasear, ¿con quién te has cruzado? "Uy, No, desde ni luego. idea". Claro. ¿Por qué decimos que lo que está en el sueño tiene un eco en la vigilia y lo que tiene un eco en la vigilia está en el sueño? ¿Cómo pretendes acordarte de sueños si no recuerdas nada de la vigilia? ¿Cómo pretendes fijarte en lo que alguien te dice en un sueño si es que de normal te están hablando y estás empanado, estás, ¿sabes? Estás a otras cosas. Estás viendo una serie y estás con el móvil. Estás con el móvil mientras te hacen cualquier otra cosa. No puedes estar que te corten el cabello y simplemente que te corten el cabello, ¿sabes? Tienes que estar con el móvil mientras te cortan el cabello. Es una obsesión y se ha notado muchísimo la irrupción de las pantallas. Porque, bueno, antes, tú eres muy joven, pero cuando, cuando no habías nacido y no había móviles, tú No, tenías la pantalla del ordenador, tocó ¿te acuerdas, todavía. no? Te lo Sí, han contado a alguien, ¿no? Tú tenías la pantalla del ordenador, pero se acababa lo que hacías, se cerraba y no había más pantalla que la tele. Y tú salías a la calle y se acababa la pantalla. O sea, las pantallas estaban cuando tú estabas en un sitio fijo. Tú estás en la oficina, tú estás en tu casa viendo la tele. Se acabó. Te vas a tu dormitorio, como mucho el que tenía tele, claro, por aquella época, y ya está. Y esto es lo sí, que hay. Entonces, ¿qué pasa ahora? Es que todo es pantallas. Es que hasta la nevera que te dice se acaba el pollo, ¿sabes? Todo. Es que estamos llegando a unos niveles de pantallas que no son normales. Entonces, todos los psicólogos, todos los psiquiatras, todo el mundo dice: "Una hora antes de irte a dormir, déjate de pantallas". así Pero es. deja de pantallas, ya está. El típico WhatsApp de última hora.
Oye, hay un tema gordísimo, mañana hablamos. Mañana hablamos, ya descarrilé, yo ya descarrilé. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, si pudiera dar un consejo, que es, y claro, podríamos estar hablando 5 horas solo de higiene del sueño, se llama. Si alguien quiere buscar información, Luz roja también, ¿no? La claro, luz. bueno, cualquier tipo de fuente emisora, cógete un libro, ¿sabes? Bueno, para dedicado a mis latinos, agarra un libro, agarra un libro y vete a dormir con el libro. Pero no empieces a, no, pero es que voy a leer en el móvil, pues ya la hemos liado, ¿sabes? Es que no puede ser, o simplemente ponte, ahora hay mil millones de cosas, está la banda esta que te pone un podcast y es una banda como, como para el cabello, pero en realidad son altavocitos pequeños y te vas a dormir, te puedes poner relajaciones, puedes hacer un montón de técnicas. Y también la alimentación. O sea, luego, ay, es que tengo muchas pesadillas. Bueno, ¿cuánto alcohol consumes? ¿Sabes? El Em, alcohol es veneno como concepto. Yo, o sea, yo tengo un podcast que se llama Misterios y Cubatas, pero no tienes por qué estar bebiendo cubatas todo el rato, ¿no? Cubatas lo decimos porque hablamos en plan desenfadado de las historias, ¿no? No nos gusta eh, el sensacionalismo con ciertos temas, igual que esto, ¿no? Cuando se pone los sueños de moda, ¿sabías que si mueres en un sueño? Yo me déjame en paz, señora, ¿sabes? Pues yo soy más de al turrón, lo que funciona y lo que da. Me pasa lo mismo con la magia, me pasa lo mismo con el folclore, la leyenda, la cultura, la historia. Y lo que decías también antes de, no, porque los griegos hablaban de onironautas y hablaban, claro, es que yo ahora te hablo desde este lado del charco, ¿no? Como quien dice, no es lo mismo la relación y las prácticas que hay en la península ibérica, por ejemplo, que las que hay en otras zonas. Ya si cruzamos otro charco, otras deidades, otras entidades, otros dioses, otro sistema cosmológico, otro sistema de otra forma de entender el mundo, estáis rodeados de naturaleza. O sea, antes estábamos más equiparados, ahora olvídate, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando hablabas de los griegos, pues aquí en la península ibérica tiene mucho peso a nivel sueños los celtas y los griegos, haciendo un gran resumen, que en realidad son los romanos, pero todos, bueno, un saludo a Roma Eterna y estos podcasts que somos muy amigos, pero los romanos fusilaron mucho conocimiento griego, copia y copy-paste, ¿sabes? Hicieron ahí pipi, paste y, a ver, eso se ve también con el dios del sueño. Esculapio en realidad viene de Asclepio y no era un dios que estuviera en el panteón romano inicialmente, sino que dijeron, uf, ¿cuál es el dios que cura? Así rapidito y que lo haga más o menos bien. Asclepio. Ah, vale, pues trátelo en siglo III, que hay una epidemia. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Pues nada, se cambia un poco la leyenda, los folclores, se crea un mito nuevo y entonces aquí te traigo a este señor que, pues que lo que haces es que tú te encomiendas o incubas un sueño, que es, le preguntas a una entidad, a una deidad, y entonces hay un sacerdote que es el que te ayuda a interpretar el sueño, porque claro, una de las cosas interesantes es que si eres onironauta, pues si gestionas o controlas los sueños lúcidos, luego podemos hablar un poco de los sueños lúcidos para que sepa todo el mundo que, claro, hay veces que yo hablo y digo, "Va, pa, pa", y la peña señora que dice, porque yo hablo yo, pues como vivo en mi cabeza, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que tú tienes cierto nivel de control, y digo cierto nivel de control, porque no controlas el 100% de los sueños, aunque seas 100% lúcido, y entonces, a raíz de estas actividades, estas operaciones que antes eran magia, luego se ha visto que tiene un componente psicológico fuerte. Al final todo está. Yo tengo una amiga psicóloga que además es bruja y dice que la magia es psicología con chispitas, ¿no? Con así, ti, 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 ti. Entonces, el tema de los sueños con los griegos, pues tienen una práctica onírica muy, muy desarrollada que viene de antiguas culturas, de su cruce con Egipto también, el culto a Osiris, o sea, es que podemos hablar de Isis, luego Serapis, luego viene Quiquerón, se enfada con todo el mundo en plan de, ¿qué es esto? Sois todos unos bárbaros, aquí solo vale, mira, si hay una puerta de marfil, es que el sueño tal, si hay una puerta de, ¿sabes? Es que todo el mundo está hablando de esto desde la antigüedad y y así en ese estamos hasta sentido, hoy. perdón que te interrumpa, pero me interesa mucho esta interpretación porque yo al interesarme por las sociedades tradicionales, por las sociedades antiguas, veo que hay ciertas verdades perennes, ¿no? Y aquí hago el lazo, el puente con, hay verdades perennes que se repiten en todas las sociedades que a mí me sorprendía mucho cuando leí El Rey del Mundo de René Guénon,
que comparaba Eso dos te iba a decir. mitos en el que están separados, o sea, históricamente no tenían relación, creo que era una sociedad, los mongoles y otra los hindúes, creo, y tenían un mito, el mito de él, si me equivoco, ahí me corregirán en los comentarios, pero era el del diluvio universal, ¿no? Y no Mm, había, ese momento que él está estudiando no hubo contacto, ¿no? Entonces, lo que él trata de demostrarnos es que hay verdades que todas las sociedades han interpretado a través de los mitos, ¿no? Y en ese mm, sentido me interesa, hablando de los sueños, es en qué momento se empieza a perder esta relación con el sueño, de la importancia en este caso hablábamos del dios de los dioses de los sueños, el chamán que te invitaba a tener estas prácticas del sueño, a estar consciente, porque yo me he dado cuenta que hemos perdido y hemos dejado estas verdades perennes por el positivismo, por mm. razones, las sociedades desacralizadas. Entonces, ¿en qué momento podemos empezar a darnos cuenta que hemos perdido esa relación con el sueño y que hemos perdido la capacidad de... Yo entiendo que todos tenemos esta capacidad de viajar por los sueños, descubrir cosas en el sueño. ¿Qué momento podríamos rastrearlos, Eve? Ahí si estuvieran aquí mis amigos Gonzalo y Dani hablando de filosofía perenne, René Guénon, la tradición con T mayúscula, claro, podemos tirarnos aquí horas y horas y horas. Tú decías, antes ponías el ejemplo del diluvio universal, que sí, que sale en la Biblia, pero es que también está en las tablillas de Nínive en la biblioteca de Asurbanipal. Y también hay, claro, hay culturas a lo largo de todo el mundo que hablan de esa especie de purificación al final. Una purificación por agua, hay una purificación por fuego, hay estos conceptos, ¿no? De la tradición, Guénon, claro, yo es que soy muy fan de Guénon y además es un señor que dice, mira, me voy a Egipto y que ya el paso de vosotros, me voy aquí, ¿sabes? ¿En qué momento se perdió? Yo creo que no hay un momento concreto. A ver, hay momentos que cada cultura tiene lo que, digamos, hay una transmisión y hay una erradicación, o sea, hay culturas que han desaparecido por la, digamos, dominancia, siempre desde el punto de vista, claro, a mí me molesta mucho cuando la gente habla de cultura superior, porque lo de Ujú. cultura superior viene de una postura tecnocrática. O sea, si tú consideras que el avance de una cultura viene por la tecnología, pues sí, vale, pues otra cultura es inferior o como lo quieras, o menos desarrollada, como lo quieras decir. Pero es que estamos hablando de cultura, amigos. Entonces, aquí no puedes decir que una cultura superior ha venido a darte patatín y patatán. No, el caso de los chamanes, el caso de, claro, es que si tú te cargas a los chamanes, pues deja por lo que sea, deja de haber chamanes, ¿sabes? Luego, claro, es que, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Si vienen y dicen, no, es que ahora no podéis hacer estas prácticas, ahora lo que va a venir, hay un dios y hay estos códigos y tal. Incluso esos dioses están bebiendo de esa de la filosofía perenne, ¿no? De esa sabiduría perenne, porque si tú te fijas en las escrituras, si te fijas en los libros sagrados, es que todo el mundo está diciendo lo mismo, con distintas palabras. Esto da igual. Lo de cuatro esquinitas tiene mi cama, al ir a dormir, 4 angelitos que me la guardan. Esto es una forma de encomendarse también, y esto también, se ha hablado de los ángeles, los arcángeles, de todas estas entidades como digamos, una asimilación de otras verdades superiores. Hay gente que también dice: "No, no, es que está el agua, el fuego, la tierra y el viento, están los 4 elementos, son los cuatro elementos son los que cuidan tu descanso". Otros dicen: "No, pues es que en realidad esto viene de El y Bab, que no podías tener a él y va porque era entonces qué clase de locura es esta de polidioses, ¿sabes? El politeísmo no puede ser, pues Belcebú. Entonces empiezas a decir bla, bla, ¿y cuándo se pierde todo esto? Yo creo que no se pierde. Yo creo que lo que hace es esperar su momento. Y para mí ese Mm, momento ahora es un momento muy dulce. No se ha perdido del todo, porque si no, no estaríamos hablando de ello. Lo que se ha perdido es una estandarización de la práctica. Hemos perdido ir a un templo concreto a hacer un trabajo onírico y no se ha perdido porque se siguen haciendo cosas. Pero sí que se ha perdido esa institucionalización de la práctica onírica como un culto o una ritualística sancionada o aprobada por las entidades religiosas o, digamos, oficiales de cada lugar, ¿no? A lo mejor me dices, no, no, pues en el pueblo de Patatín se hace esto, perfecto. Pero ahora mismo tú vas a. Bueno, sí,
hay pequeños destellos, ¿no? Yo te hablo desde este lado de, pues, en mi entorno lo que hay es el cristianismo. El cristianismo da mucha importancia al mundo de los sueños, las revelaciones se producen en sueños. Hay un montón de actividad, digamos, a nivel revelación, a nivel encomendarse a, que sería el equivalente a incubar. Hay un montón de destellos y un montón de matices que puedes encontrar que dices, bueno, ¿esto qué es? En el Talmud se dice que un sueño sin interpretar es una carta sin abrir. Es que están todos los textos diciendo lo mismo, todo el mundo. Entonces no se ha perdido, simplemente está esperando a que dejemos el móvil y cojamos un libro, básicamente. Y esto es lo que deberíamos hacer y compartir, meter en tu familia. Es que al final, si tú quieres un cambio global, lo haces local. Entonces, si tú tienes sueños, lo primero que haces al levantarte, ya depende de cada familia lo que piense. Hay familias que dicen, bueno, si tú lo cuentas, mm, si es un sueño bueno, cuéntalo sin desayunar. Porque como no ha habido ese anclaje a tierra, que es el desayuno, se puede cumplir. Pero si es malo, primero desayuna, anclate en este lado y no traigas de otro lado lo que hay aquí. Estas supersticiones, estas cosas siguen perviviendo. Entonces yo creo que nunca se ha ido, simplemente está esperando su momento y que soltemos el móvil de verdad. Me encantó lo que acabas de decir porque realmente yo creo que estamos en un momento de crisis de las sociedades modernas y lo estamos viendo desde nivel político hasta niveles personales de justo, ¿no? Hablando del sueño de que gente tiene crisis del sueño, hay ensayos que se venden a montón de cómo dormir, cómo... Mm, Entonces, por un lado es preocupante, pero por el otro lado es esperanzador porque después de un ciclo de un Kali Yuga, de la edad del hierro, viene un ciclo heroico, o esperemos que venga un ciclo ujú, heroico, que se rescaten estas verdades perennes, ¿no? Entonces, mm. en ese sentido es inquietante, pero al mismo tiempo es esperanzador, ¿no? Y dicho esto, que yo creo que es un síntoma el que no podamos dormir de toda esta crisis del mundo, a, yo tiro siempre y les digo a los invitados que recojan lo que, lo que quieran, Lo que se pueda. lo que se pueda y lo que quieran comentar. Entonces, uno, eso, ¿no? La crisis o la falta de sueño como síntoma de una crisis moderna, ¿no? Y en segundo lugar, para ir dando paso y porque si no nos come el tiempo, hacia qué son los sueños lúcidos, cómo Mm. los podemos, porque entiendo que todo esto es un conocimiento, quizás hasta podríamos decirlo esotérico, ¿no? No necesitas una iniciación, necesitas un maestro, un guía que ya haya caminado, ¿no? Que ya haya entrenado, que sepa orientarte y decirte, ojo, que no vayas por aquí o ten en consideración esto. Digo, me corregirás lo que me tengas que corregir, pero entiendo que va un poquito por ahí, ¿no? Bueno, la primera parte de lo del sueño y por qué, bueno, tengo un libro aquí justo, esto no estaba pensado, pero es que lo tengo y me encantaría recomendarlo a los oyentes. Creo que no sé si se ve al derecho o al revés. No Es el sé. libro de la atención. Es el valor de la atención, por qué nos la robaron y cómo recuperarla, de Johan Hari. Este libro te va a contestar a lo que acabas de preguntar espectacularmente. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que sería, digamos, la premisa, ¿no? La premisa es, cuanto menos es tu capacidad de atención, más fácil es engañarte. ¿Y cómo puedo hacer yo para aturdirte sin tocarte, sin envenenarte, sin afectando tus ciclos de sueño? ¿Cómo puede ser que los magnates del mundo, cómo puede ser que toda la gente que tiene muchísimo dinero, lo primero que hace es prohibirle el acceso a las pantallas a sus hijos? Perdón, pero las escuelas más importantes y más En caras Suecia se ha prohibido. se prohíben. Hasta los 15, 16 años no tienen acceso a pantallas. Sí, Exactamente. En Suecia, que fueron los pioneros en este tipo de educación, con pues eso, interactiva, bla, bla, los han retirado sí. salvajemente y sin remisión, porque no puede ser. Entonces, ¿por qué interesa tener una población mal dormida? Porque cuanto más sustancias ajenas necesitas, más dependencia creas y por tanto más consumo. Es una sociedad de consumo. El marketing es esto. O sea, yo, bueno, muchas veces hablo con otro compañero, Miguel, también de la escóbula, lo hablo con Dani, lo he hablado pues, con los que pensamos también, ¿no? En estos temas. Toda la Esto banda. es que es la muerte espiritual de Occidente, tío. O sea, es que es brutal cómo quieren secuestrarnos atención. Y yo hablo desde este punto porque tampoco me gusta apropiarme
del discurso de, pues, de una población ajena, porque quiero decir, yo te hablo desde el punto de vista mujer blanca, occidental, europea, España, ¿sabes? Pero yo creo que esto se puede entender así. De hecho, yo cuando estuve en Estados Unidos, y fue hace muchos años, fue como en 2005 por ahí, que todavía no estaba la cosa tan mal, era un infierno. O sea, era un infierno ver lo que echan por la tele, cómo manipulan el lenguaje para que estés siempre en permanente estado de estrés. Pero luego te Ujú, venden una pastilla para despertarte, otra para dormirte, adictos al café, adictos ahora me voy a la proteína, ahora o sea, y todo. Eres adicto a todo, todo el rato. Claro, en esa sociedad de consumo, es que te quitan el sueño y ya está, porque tú toma pastilla para dormir, toma pastilla para funcionar y mientras, pues ahí lo llevas, ¿sabes? Y entonces por eso es tan importante y por eso se centran tanto en reventarte los ciclos de sueño, porque es que le sale muy rentable. Tú comes más cuando tienes sueño, tú bebes más cuando tienes sueño, tú consumes más cuando tienes sueño. Tus niveles de dopamina, tu captación de la serotonina, es que es un grito desesperado por equilibrarse. Y siempre hay algo para comprar, casualmente, ¿sabes? Entonces eso es lo que pienso en esa parte. En la parte de los onironautas, yo sinceramente y en primera persona, y esto a lo mejor es un poco piedras contra mi tejado, tú no necesitas a nadie que te guíe. mm, Otra cosa es que tú quieras compartir ese viaje. Pues ya. puedes compartirlo, tal, pero no necesitas un maestro, una guía, un no sé qué, no, no hace falta. Tú te lees los clásicos, te lees un par de libros y de hecho, fíjate, yo es que voy a contracorriente. Yo primero a la gente, yo tengo un Patreon y en ese Patreon, pues imagínate, pego unas chapas de sueños, técnicas, todos los meses hay 2 conferencias, una hago sobre magia en la antigüedad, la otra hago específicamente sobre sueños lúcidos en el mundo de los sueños, etcétera. Es muy especializado, pero ahí no es en plan a seguir mi palabra o de no sé qué, sino que simplemente comparto estos conocimientos, esta bibliografía, sobre todo. ¿Por qué necesito comprar un libro de algo que es una mezcla de otras fuentes? Voy a ir a la fuente original a ver qué me dice. Entonces, es interesante ver qué literatura onírica hay ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer un acercamiento en español, puedes leer a Enrique Ramos sobre el tema de los sueños lúcidos, pero Enrique Ramos, claro, es un tío serio, tiene una bibliografía así. Entonces, Mm, también es interesante cuando acabas este libro de los sueños, de lo que más te haya llamado la atención, dices, uf, es que a mí el tema de los griegos me ha llegado, porque claro, tener una deidad que se... Y claro, y es que a lo mejor hay un equivalente. ¿Y cuál es el dios de mi zona? ¿Cuál sería la deidad de mi zona que está? Y si de repente... Y entonces empezar a hacer cambios en la vigilia con el enfoque de hacer estos cambios en el mundo de los sueños. Que tú quieres hablar con gente para que te den pues eso, su experiencia, consejos, pues yo doy muchísimos consejos, porque claro, no es que sea la más lista, pero es que me he estrellado más veces que la media, porque yo empecé con los sueños lúcidos con 8 años. ¿Qué es un ujú, sueño lúcido? Que es otra de las cosas que me hacías, esas preguntas que me hacías. Pues un sueño lúcido es aquel en el que la persona que sueña, que hay gente que lo llama soñante, hay gente que lo llama soñador, tal, la persona que sueña, primero, es consciente de que está soñando. Tú tienes que ser consciente porque si no, no es lúcido. Segundo, tú tienes las mismas capacidades que tienes en la vigilia, las tienes en el sueño. Si sabes inglés en la vigilia, sabes inglés en el sueño. Es posible incluso que tengas más capacidades, que tú uses gafas. A lo mejor Miguel está de normal y cuando sueñas lúcido no necesitas las gafas, ¿sabes? De repente, luego también el sueño lúcido tiene un nivel de nitidez y un nivel de claridad que es igual o superior a la vigilia. Y luego también es importante que lo recuerdes, porque si no recuerdas tener un sueño lúcido, a lo mejor has tenido un destello lúcido, pero quizás ha sido una experiencia en la que en un momento te has dado cuenta, pero no has conseguido estabilizar el sueño, que es una técnica, y luego pues se ha diluido, ¿no? Y has caído otra vez en sueño profundo, o te has ido a la fase REM, pero has tenido ese chispazo y has vuelto, o incluso el tema de las parálisis del sueño pueden ocurrir cuando tú te estás quedando dormido y entonces la mente sigue despierta y el cuerpo ya se ha dormido. Entonces vienen estados psicofallos ahí de socorro! ¿Qué está pasando? No necesitamos maestros, no necesitamos gurús. Lo de bruja del caos precisamente también va por ahí, ¿no? Porque
Yo me autodenomino bruja por molestar, porque yo sé que ahora hay una lucha, una pelea infinita de qué es bruja, qué no es bruja, porque bruja es la que va con el diablo. Mentira. Porque bruja es la mujer empoderada. Ok, todo el mundo está intentando apropiarse de un término, y yo lo digo por molestar, porque además, a ver, si nos ponemos en plan Forrest Gump, bruja es la que hace brujerías. ¿Cuáles son las prácticas de brujería? Pues hay mil. Pues de hecho, es que me podrían llamar bruja por el tema de los sueños, por el tema de interpretación. ¿Sabes? Me podrían llamar bruja por mil cosas. Yo practico magia del caos desde hace, ni lo sé, 25 años, ni lo sé. Pero pues eso, practico la magia del caos, y la magia del caos es una corriente de la magia que surgió en los años 70, o más bien se consolidó en los años 70, y es una respuesta bastante influida por los movimientos artísticos, movimientos punk, contra esta manía de meter la magia en un sistema de que no estoy en contra de la tradición. De hecho, ya lo hemos hablado de esto antes. Una cosa es la tradición, otra cosa es que me domestiques. O sea, Claro, no me pongas puertas al campo, no me pongas puertas a que yo pueda leer a René Guénon y aprender más de magia, de cualquier antropólogo que de cualquier persona que vaya de iluminado. No necesito meterme en una secta, ir vestido de blanco, ¿sabes? Y dejarme el pelo hasta las rodillas para hacer magia, ni necesito nada. O sea, necesito mi inconsciente abierto, necesito quitar mi sensor psíquico, necesito primero asimilar que la magia es posible. Porque si yo claro. misma me pongo ese límite, no voy a ninguna parte. Y que nadie tiene una verdad absoluta, y que hay rituales que se hacían en la antigua Grecia que se pueden adaptar, y que hay rituales que hacía mi abuela que a lo mejor son más poderosos que cualquier historia que hagas con una capa de $500, ¿sabes? Entonces van por ahí un poco los tiros. Y para el tema de los sueños, pues obviamente para mí la magia del caos, la brujería y los sueños son tres prácticas que llevo muy unidas. Yo tengo un máster en ciencia de las religiones, también es otro, claro, por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces yo voy a fuentes originales, quiero decir, me lo he tomado de otra forma, ¿sabes? Que no es, me lo tomo, es una cosita que hago. No, no, yo voy muy en serio con estas cosas, ¿no? Otra cosa es que no comparta mi práctica todo el rato. O sea, yo tengo este último libro, pues sí, tengo el libro. Hechizos y rituales de una bruja del caos, cómo compaginar tu vida mundana con la mágica. Este libro básicamente viene a decir, fuentes originales, todo el mundo puede hacer magia, técnicas que utilizo yo para que la gente se inspire, y a volar. O sea, porque para hacer magia hay que, dos puntos, hacer magia. Así que todo el mundo a soñar y a hacer magia. Me encanta hacer, porque ahorita todo esto que estamos diciendo me hiciste recordar justo yo le digo amigo, aunque no ha venido al canal, a Gonzalo, que siempre Ay, dice, a nosotros no nos interesa la política, nos interesa la religión, ¿no? Que es lo global, por decirlo de alguna forma, y todo lo esto que nos universal. universal. Todo esto que nos estás contando es esa relación con lo sagrado, con lo que se nos reveló, que ahí está, ¿no? Y que solamente a mí me da la sensación que en el mundo moderno lo instrumentalizamos para tres prácticas que hacían los egipcios para su vida diaria. Sí, Tres al prácticas de. meme. Ajá, exactamente. Buda hacía, meditaba 20 minutos. Esto te va y se fetichiza y se instrumentaliza y deja de tener esa relación con lo tradicional, con lo superior, podríamos decirlo, que Mm, ahí está, ¿no? Y quizás los sueños, para ir un poquito cerrando y terminar con una reflexión final sobre los sueños, quizás a mí me da la sensación que los sueños es un instrumento, por decirlo de alguna forma, o una práctica o un fenómeno que nos sucede a todos, que nos remite a lo trascendente, ¿no? A un lugar donde está el conocimiento, donde podemos visitar todo, ¿no? Quizás por ir cerrando un poquito y que hagamos un tipo de conclusiones, y a mí me inquieta porque ya hemos descrito, ¿no? Malas prácticas del sueño, este, eh, instrumentalización del sueño, el sueño como síntoma de una crisis moderna. Entonces, para ir un poquito cerrando y que nos vayas dando lo valioso de tener consideración del sueño, no sé qué, te doy paso ahí para que nos hagamos una especie de conclusión de que estar conscientes de nuestro sueño, estar consciente de que estamos soñando también, ¿no? De que necesitamos dormir,
de que necesitamos estar conscientes de todas estas malas prácticas que estamos teniendo y qué sé yo, son cosas que se me ocurren y te doy ahí un paso para ir concluyendo. Y perdón porque aprovecho porque ya nos has recomendado bibliografía y que nos Mm, compartas de nuevo tu, ya más conscientemente tu libro y que nos mandes, porque la idea en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, TikTok, que intentamos promover la lectura, ¿no? En el mm. canal de YouTube, pues intentamos que los especialistas nos platiquen de sus temas y profundizar, pero que nos llevemos una bibliografía para que pues aprendamos todo esto que nos estás diciendo, ir a las fuentes, ¿no? Entonces, te doy paso ahí para una especie de conclusión de nuestro tema y una especie de bibliografía. Sí, pues mira, para concluir con el tema, yo diría, primero que una cosa es el sueño y otra cosa son los sueños lúcidos. Si tú quieres conseguir sueños lúcidos, pero tienes un sueño muy pobre, va a ser complicado porque algunas de las técnicas que se usan son romper el sueño para entrar en fase REM. Entonces, lo que hay que priorizar por encima de todo, 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 todo es la salud. La salud es sueño, cuidar el sueño, higiene del sueño. Si buscáis estas 3 palabras con comillas en Google, os va a salir higiene del sueño y todo el mundo diciendo lo mismo. A la vez, luego ya está la gente que se flipa, un despertador con luz, que imita el amanecer, que sí, José Carlos, que muy bien, pero que no duermo, ¿sabes? O sea, chaval, el tema de la comida, el tema de la medicación, el tema de la hidratación, el cuerpo si está deshidratado entra en pánico e empieza a lanzar señales de socorro. Primero, cuida tu sueño y luego ya construye sobre un sueño sano. Luego ya ponte a ver cómo es, pues voy a inducirme una parálisis del sueño, que se puede hacer. A ver qué criaturas me vienen. Yo sí, y luego te haces tus pinturas. Yo pinto todas mis pinturas son cosas que sueño. Esto es así. Entonces, al final, el sueño es lo más importante que tenemos a nivel salud que podamos, de lo que podamos influir en alguna forma consciente también. O sea, tú te tomas una medicación, tú haces unos ejercicios, bueno, pues también dedica esto al sueño, ¿no? El tema de los sueños lúcidos, yo a ver, en inglés, es que tengo 1000 libros, tío. En inglés, luego te paso también un mail con la bibliografía, pero ahora mismo, la persona bueno, ahora mismo y desde hace muchísimos muchísimas décadas, Steven LaBerge es el experto mundial. Steven LaBerge fue lo que hablamos de filosofía perenne, ¿no? Estaba él haciendo una investigación en Estados Unidos y sin que se supiera nada, estaba haciendo la misma investigación en Inglaterra otro científico. Claro, El Zeitgeist, ¿no? Que le llaman el Zeitgeist. llegaron a la misma conclusión. Llegaron a demostrar esto, los sueños lúcidos, ¿no? Entonces, ahora mismo, Steven LaBerge, La exploración de los sueños lúcidos, es el libro que hay que leer, porque luego lo que ha venido después, básicamente, es todo el mundo bebiendo de esa fuente y añadiendo sus batallas, que está muy bien. Pero, chiquillo, es que ya está Steven LaBerge. Viene con la explicación, el fenómeno del sueño, el fenómeno del sueño culturalmente, el fenómeno del sueño psicológicamente, ejercicios. El tío es que sí, es psicólogo. O sea, es que habla desde el punto de vista neurocientífico, psicológico. Las pruebas son en una universidad de Estados Unidos, creo que fue en Stanford, o sea, una salvajada, ¿sabes? Y entonces, para mí, a nivel mundial, ese es el mejor libro que te puedes leer para iniciarte, para entender también el fenómeno del sueño. Luego, si quieres algo escrito en español, como lengua original y moderno, por eso recomendaba a Enrique Ramos y su libro sobre los sueños lúcidos. Enrique Ramos cita a Steven LaBerge constantemente, obviamente, porque es un hombre serio. Enrique Ramos es ingeniero y tiene un método. O sea, tiene un método de estudio, tiene un método, pues eso, el método científico. Entonces lo aplica y dice, esto viene de Steven LaBerge, pi, 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 pi. Y luego hay otros estudiosos del sueño, pues está Cecilia, está Zole y está infinidad de gente que viene después que tiene pues otro tipo de aportes y otro tipo de añadidos, pero al final la base, digamos, controlable por ti de voy a hacer esto, está en los libros de LaBerge. Esto es así. Y luego, a nivel higiene de sueño y tal, de verdad que es que está todo lo que puede estar escrito está escrito. Y siempre voy a recomendar, por supuesto, que consultéis con profesionales de la salud mental, porque es que está relacionadísima la salud mental con el sueño, por favor, no lo dejéis. Si estáis en un momento crítico,
Ahora mejor que más tarde, por favor, miraos eso. Y bueno, de Miguel te pasaré un listado, también más completo, algún clásico también te puedo pasar de, pues eso, de griegos o sí, alguna o de incubación, puede estar interesante. Te pasaré cositas así para que lo compartas con tus oyentes y nada, de nuevo, pues muchas gracias por este espacio en el que hemos podido charlar tan divertido y tan profundo y divertido, que es como me gusta a mí a tratar los temas. No, yo te conozco, te sigo mucho en tus participaciones y te agradezco muchísimo y te agradezco también porque, estos temas estoy seguro que en los próximos años va a ser de por sí ya es un problema, va a ser todavía peor, ¿no? Aquí en México tenemos ese tipo de problemas, el problema de la obesidad y el problema de, qué sé yo, todo es temas de crisis del mundo moderno y quizás ahí deberíamos de invitar a toda la banda eventualmente para platicar del tema de la crisis del mundo moderno, ¿no? Porque todos estos son síntomas que estamos viendo. Mm. Entonces, sin más, Cere, que nos repitas de nuevo tu propia bibliografía también, porque y tus propios espacios, ¿dónde te podemos encontrar? De todas formas, yo también en la cajita de descripción voy a colocar tus redes sociales, tus podcasts y para que todos nos beneficiemos de esto. Entonces, si quieres repetirnos tus espacios y dónde te podemos encontrar. Vale, pues en redes estoy como sere.skuld, SKULD, como el nombre en el título, supongo. Y bueno, luego tengo la web también, que ahí voy subiendo cositas. Mi último libro, porque ahora estoy preparando el siguiente, se llama Hechizos y rituales de una bruja del caos. Y en este libro hablo de cómo compaginar tu vida mundana con la vida mágica. Y bueno, también si os gusta ya el tema de los sueños, el tema de la magia, también mis proyectos, pues podéis apoyarme en Patreon, que tengo este espacio más cerrado y más directo en el que pues aquí comento con más profundidad todos los temas que hemos hablado hoy un poquito por encima, porque también, bueno, se trata de divulgar y compartir y no pegar aquí una chapa de una masterclass, pero bueno, y eso, y nada, que muchas gracias. A ver si es verdad que sale esta charla sobre la crisis del mundo moderno, estoy dentrísimo. Y, y No, a ver si traes a Gonzalo, es que es a ver si la un, atrapas. no, participa en todos lados, escribe, tiene Pokémon una, legendario, sí, sí, es difícil de cazar. es difícil, terrible, ¿eh? A Pero nosotros nos ha costado, pero lo de Gonzalo ya. lo vamos a casar, vas a ver. Virtualmente. Pues, Ere, te agradezco muchísimo la conversación y queda pendiente también, tampoco te vamos a dar la chapa y te vamos a traer siempre, pero, para todos esos temas que nos interesan muchísimo, ¿no? Las brujas, Mm, misterios, y la invitación está abierta para cuando quieras venir y, bueno, también nosotros te haremos llegar la invitación. Sin más, genial, muchas gracias. te agradezco muchísimo y estamos al habla. Gracias. Adiós. Chao.